Oh buen Jesús, Dios y hombre verdadero, nos congregamos en tu nombre santo y bendito. Para ti no hay nada virtual, todo lo ves, todo es auténticamente presencial. Por eso creemos que nos estás viendo, conociendo, amando e interesándote por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Jesús. Envíanos tu Espíritu Santo, sin el cual nada bueno hay en el ser humano. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, con la intercesión de la Gospa, ven y toma las riendas de esta conferencia. Úngeme, Espíritu Santo, para que el Padre sea glorificado y todos los que escuchemos la conferencia seamos edificados en la fe y en la profundidad de este misterio tan grande de la Eucaristía. Y tú, Virgen Santísima, intercede por nosotros, para gloria de Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quiero que cada uno de ustedes se sienta saludado personalmente, aunque sea virtualmente, por quien les habla. Estamos formando una familia, la familia de Dios en la tierra. Somos hermanos, estamos congregados en el nombre de Jesús y de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz. Y no es casualidad, es providencia de Dios. Así que primero mi saludo cariñoso, fraternal, alegre, optimista, lleno de esperanza. Recuerden que todo lo podemos en aquel que nos conforta y estamos en el triunfo del Inmaculado Corazón de María, la Reina de la Paz. Nos estamos acercando, queridos hermanos, al Triduo Pascual. El Triduo Pascual, para nosotros los creyentes, es el acontecimiento más importante que ha ocurrido en la historia humana. Sí, no ha habido nada más importante que el Triduo Pascual. Y el Triduo Pascual es desde el Jueves Santo en la tarde hasta el domingo de Resurrección en la tarde. Algunos de ustedes me pudieran decir, pero bueno, son 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. Es cierto. Lo que pasa es que el pueblo judío comenzaba el día a las 6 de la tarde, digamos correctamente a la puesta del sol. Entonces, la iglesia litúrgicamente adoptó siempre esa tradición. Entonces, lo vamos a contar de esta manera. Desde que se pone el sol el Jueves Santo, al momento que se pone el sol el Viernes Santo, es un día. Del Viernes Santo al Sábado Santo, 2 días, y del Sábado Santo al Domingo de Pascua, 3 días. Aunque sí son pues 3 días y unas horas. Por eso la iglesia llama el Triduo Pascual. Ya nos acercamos al Triduo Pascual. ¿Qué acontecimiento tan importante hubo? La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Es el acontecimiento más importante porque está unido a la encarnación del Hijo de Dios, está unido a la segunda venida, porque si Jesús no nos hubiera redimido y salvado, no habría solución. Al final, no tendría sentido nada y todos, sin excepción, iríamos a la condenación eterna en el infierno, porque hemos sido concebidos en pecado, somos pecadores. Y el que se salve se va a salvar de cualquier religión que sea, siempre por lo que Jesús hizo en el Monte Calvario, dar la vida por todos nosotros. Es un solo misterio. No se puede separar el Viernes Santo del Domingo de Pascua. La Pascua de Resurrección está precedida por la muerte de Jesús, el Viernes Santo. Y el Viernes Santo no concluye solo en el sepulcro de Cristo, sino que realmente es la resurrección. Es un solo misterio unido de dolor y de gloria, de aparente fracaso y de triunfo.
Por eso la iglesia nos prepara durante 40 días en la cuaresma, exactamente para que lleguemos con el corazón limpio, fervoroso, en conversión, a celebrar la Semana Mayor, la Semana Santa, y dentro de la Semana Santa, de un modo especial, repito, el Triduo Pascual. Vamos a hablar un poquito de eso para luego profundizar en el tema que hemos tomado llamado, ¿verdad?, a vivir la Eucaristía. Miren, la Eucaristía, llamada también la Santa Misa, es un misterio de fe y un misterio de amor. Los misterios son tan ricos, tan profundos, y nuestra mente es tan limitada que no los podemos entender. ¿Y por qué creemos en los misterios? Muy sencillo, porque Dios los ha revelado. ¿Cuál es el misterio número uno de nuestra fe? La Santísima Trinidad. Hay un solo Dios, pero en tres personas iguales y distintas. Ese es el misterio fundamental de nuestra fe. ¿Cuál es el segundo misterio de nuestra fe? Es el misterio de Jesucristo, que es al mismo tiempo verdadero Dios y luego, desde que se encarnó, verdadero hombre. En él hay una sola persona, la divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero en él hay dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Jesucristo es uno. No podemos separar la naturaleza divina de la humana y ni mucho menos la persona divina de la naturaleza humana, pero sigue siendo un misterio. El que no crea en esos dos misterios no es cristiano de ninguna denominación. Después hay también la creencia en el sentido positivo de la palabra, la esperanza, la seguridad, que es dogma de fe, de que hay una vida eterna. Hay después de la muerte hay un juicio y luego hay un cielo y un infierno eterno y un purgatorio temporal. Y la resurrección de los muertos. Bien, entonces el primer misterio, la Santísima Trinidad. Segundo misterio, Jesucristo. Tercer misterio, la Eucaristía. Y vamos a profundizar un poquito, aunque ya hemos hablado de la Eucaristía, para hablar sobre todo de los frutos de la Eucaristía, los efectos de la Eucaristía, de la Santa Misa, de la comunión, que Dios quiere que los haya. Depende, lo digo de antemano ya, la efectividad de la actitud que nosotros tengamos, las disposiciones que nosotros tengamos a la hora de participar en ese misterio de fe y de amor. Voy a ir antes al Viernes Santo y luego voy a regresar al Jueves Santo en la noche. Jesús muchas veces le había dicho a sus discípulos, el Hijo del Hombre era una manera de llamarse el Mesías. Él es Hijo de Dios, pero también es Hijo del Hombre por ser hijo de una mujer, de la Virgen María. El Hijo del Hombre, decía él en humildad, va a ir a Jerusalén, lo van a meter preso, lo van a azotar, lo van a clavar en el madero de la cruz, va a morir y va a resucitar al tercer día de entre los muertos. Nunca los discípulos lograron entender lo que Jesús les quería decir. No lo entendían y estaban como realmente también dispuestos a no entenderlo. Pensar que su héroe, que el maestro, el que caminaba sobre las aguas, el que resucitaba muertos y levantaba paralíticos, lo iban a meter preso y que lo iban a matar. No lo podían entender. Jesús, y eso que los preparó muchas veces, pues murió, como sabemos, el viernes, llamamos el Viernes Santo, hacia las 3 de la tarde, aproximadamente a los 33 años de edad. A Jesús le quitan la vida, pero él la entrega, porque siendo Dios, él podía haber evitado. Podía llamar también como hombre 10 legiones de ángeles. Sin embargo, él entregó la vida voluntariamente, aunque se la quitaron sus enemigos,
Él la entregó voluntariamente por amor, según el plan del Padre, para salvar a la humanidad. Lo más importante en el misterio del Viernes Santo no es el dolor, que es muy importante. Cuando vemos esas hermosas imágenes de Jesús Nazareno, de la cruz, sobre todo en Sevilla, ¿verdad? No se pongan celosos los demás, pero cuando visité Sevilla, dije, una vez que uno ha visto las imágenes de Sevilla, no hay imágenes en el mundo que realmente puedan expresar mejor la pasión del Señor que esas imágenes de las cuales queda uno realmente enamorado. El sufrimiento de Jesús fue indecible. No solo el sufrimiento físico, ¿verdad? Que fue grande. El sufrimiento moral, porque él cargaba sobre sí los pecados de la humanidad. Y siendo el Hijo de Dios, tenía que cargar sobre sí el rechazo a Dios su Padre, las blasfemias a Dios su Padre, esa rebeldía ante Dios. Entonces, se resistía Jesús a sentir esa situación. Por eso en Getsemaní, esto fue jueves, dijo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y sin embargo Jesús aceptó, ¿verdad?, el dar la vida por nosotros. ¿Qué hay más importante que el dolor? Dos cosas. La victoria. La iglesia canta, victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. En un árbol el demonio en el paraíso terrenal había vencido a Adán y Eva. Y ahora en otro árbol, en el árbol de la cruz, Jesucristo vence a Satanás, los espíritus del mal, vence el pecado, vence la pandemia, vence las enfermedades, vence la muerte. Y luego hay otro aspecto muy importante, la manifestación de amor. ¿Por qué sufrió tanto? Para manifestarnos cuánto nos ama. Por eso en este tiempo debiéramos también meditar la pasión del Señor. En la Sagrada Escritura, en algún libro piadoso, en el ejercicio del Vía Crucis. Todo eso sabemos pues que ocurrió el viernes. Y luego el sábado es como si la iglesia estuviera en silencio, ayunando frente a la tumba o al lado de la tumba de Cristo, esperando la resurrección. Y el domingo, ya desde la madrugada, que se empieza a celebrar en la vigilia pascual del sábado en la noche, que ya es día de Pascua, es liturgia de la Pascua más bien. Jesucristo resucita de entre los muertos. Ahora, Jesús, lo voy a decir con mis propias palabras, pero es el sentido de lo que Jesús realmente dijo e hizo. Jesús dijo, esto sí lo dijo, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y él dio la vida por ustedes y por mí. Pero él no podía dar la vida más que una sola vez. Luego resucitó. Se muere una sola vez, lo que es la auténtica muerte, ¿verdad? Y Jesús no podía morir más que una sola vez. Pero en la muerte de Cristo, en ese misterio de fe y de amor, estaba un valor infinito, porque el que sufría todo eso en su humanidad era el Hijo de Dios. Entonces, lo que él hacía como hombre, al ser asumido por la divinidad, tenía un valor, repito, infinito, infinito. La entrega de él, el amor infinito, sus méritos, ¿verdad? En ese sacrificio de la cruz, porque es un auténtico sacrificio, una entrega, donde él se hizo cordero para dar la vida por el rebaño. Y allí Jesús es sacrificado por toda la humanidad para darle gloria al Padre y para abrirnos las puertas del cielo. Pero Jesús quería que esa entrega, que ese amor, que esos méritos infinitos nos quedaran a nosotros en la historia, en todos los lugares del mundo, en todas las épocas. Y ahí es donde Jesús, vamos ahora al Jueves Santo, instituye la Eucaristía.
en la última cena que Jesús celebró. Después de comer la cena pascual judía, el cordero asado con panes ácimos sin levadura, hierbas amargas, copas de vino, como había prometido, después de la multiplicación de los panes y los peces, en Cafarnaún dijo: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Él había prometido darnos a comer su carne y a beber su sangre. Tampoco lo entendieron los discípulos. No lo podían entender. Nosotros hoy sabemos lo que significa, pero no entendemos tampoco el misterio. Entonces Jesús, en la última cena, después de haber hecho la cena pascual judía, instituye una nueva cena. Vamos a decir una comida. Vamos a decir un banquete, que es la Eucaristía, la Santa Misa. Jesús después tomó pan, también sin levadura, y dijo: miren, esto es lo que voy a decir primero con mis propias palabras. Mañana, como les he venido diciendo, voy a morir en la cruz y el domingo voy a resucitar. Yo lo hago por amor. Yo quiero que ustedes tengan en esta iglesia que he fundado lo más grande, lo más sublime, lo más poderoso. Esa entrega que la voy a hacer mañana viernes y luego la resurrección. Quiero que la tengan con ustedes. Por eso instituyo hoy un banquete. No lo van a entender ustedes. Lo van a creer porque yo, su maestro y señor, se lo digo y no puedo ni engañarme ni engañarles a ustedes. Miren, lo que va a ocurrir mañana de una manera cruenta, sangrienta en la cruz, va a ocurrir ya hoy en forma de un banquete. Tomen, esta frase sí la digo, tomen y coman todos de él. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Tomó el cáliz, la copa y dijo: tomen y beban todos de él. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza, derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Esas son las palabras de la consagración que hizo Jesús, que nos la narra luego San Mateo, San Marcos, San Lucas y también San Pablo. No la narra el evangelista San Juan. No fue necesario, fue el que más vivió, pero él nos narra otras cosas que diremos luego, que son el sentido también de la Eucaristía. Y ellos comieron de ese pan aparente, convertido en carne, y tomaron de esa copa, de ese aparente vino transformado en sangre. Cuando uno se prepara para la primera comunión, los catequistas, el párroco, le dicen a uno que en la Eucaristía hay los accidentes y la sustancia. Y ahora vamos en un lenguaje filosófico que tampoco nos revela mucho. Una cosa es la sustancia y otra cosa son los accidentes. Voy a poner un ejemplo. Si yo le preguntara a ustedes, dígame qué es una mesa. No puedo dialogar con ustedes como es lógico. Pues tendría algunas respuestas. Pues una mesa es, qué sé yo, una tabla con 4 patas. Y yo le diría, ¿y si tiene 6? Ah, bueno, también. Sí. Pero, ¿y si tiene nada más 3 patas? Ah, sí, también. Y si en lugar de ser una mesa, una tabla fuera un vidrio, sí, también es una mesa. Pero si no fuera un vidrio, sino que fuera, por ejemplo, qué sé yo, de metal, ah, también es una mesa. Entonces, lo que hace que la mesa sea mesa es la sustancia. Ahora, los accidentes es la forma, el tamaño, si es de madera, si es de metal, qué sé yo, si es de cualquier cosa que podamos encontrar aquí, si es de ramas. Esos son los accidentes. Entonces, en la hostia y luego en el cáliz, los accidentes son lo que vemos. Por ejemplo, el accidente de pan es el color del pan,
puede ser un poquito más blanco o menos blanco. La forma del pan puede ser una hostia redonda, puede ser un pedazo cuadrado, puede ser grande, puede ser pequeño. El sabor, esos son los accidentes. Y eso es lo que vemos y tocamos. El vino puede ser un vino blanco, puede ser un vino tinto, un vino rosado, esos son los accidentes. Lo que hace que el pan sea pan y que el vino sea vino, eso se llama la sustancia. Por eso se llama este cambio de la hostia del pan en el cuerpo de Cristo transustanciación, y el vino en la sangre de Cristo, transustanciación. Se hace en el momento de la consagración. Es un milagro que hace el Espíritu Santo, que nuestra mente, por supuesto, no lo entiende. Acuérdese que es un misterio de fe y un misterio de amor, evidentemente. Entonces, en la misa, y en la primera misa que se celebró, que fue la única misa que Cristo celebró, pero toda la vida de Jesús fue una sola misa, porque toda su vida fue una ofrenda. Desde que fue concebido en el vientre materno, cuando digo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, hasta que sube al cielo, es una ofrenda, una entrega, pero se condensa, se concentra la misa sacramentalmente celebrada el Jueves Santo y luego el Viernes Santo celebrada de una manera cruenta, sangrienta. No sé si les estoy hablando muy difícil, pero bueno, estos conceptos son importantes para que podamos comprender mejor lo que es el misterio eucarístico. Entonces, eso pasó el Viernes Santo, perdón, eso pasó el Jueves Santo, en la última cena. Allí Jesús instituye la Eucaristía e instituye el sacerdocio. Hagan esto en conmemoración mía, en memoria mía. Por eso la misa es un memorial. El sacerdote siempre en la consagración dice también esa frase. Es un memorial, pero no es un memorial que es solo un recuerdo de lo que pasó, sino que contiene, y ahí está el misterio, aquello que ya se celebró en la última cena. Entonces, el Jueves Santo ya fue Pascua, ya fue paso de Jesús. Él adelantó su pasión, muerte y resurrección para celebrarla en forma de un banquete. Esto es importante. Ahí estaba el cuerpo de Cristo, estaba la sangre de Cristo, no derramada, ahí estaba en la copa. Eso le quedó grabado a los apóstoles. Evidentemente, ya el Señor los había también preparado al respecto. Después tomaremos un poquito textos del ejemplo de San Juan, sobre todo el capítulo 6, ¿verdad? Y Jesús, nuestro Señor, luego el viernes, la misma entrega que le había hecho a ellos en forma de aparente pan, que era su cuerpo, de aparente vino, que era su sangre, Jesús la va a hacer ahora en el monte Calvario. Ahí se entrega totalmente, hasta la última gota de sangre, por amor a nosotros, hasta que dijo, está consumado, está todo hecho. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entregó su vida a Jesús por amor a nosotros. Y luego el domingo resucitó de entre los muertos con un cuerpo nuevo y glorioso, con algunas características bien impresionantes de las cuales tampoco tenemos nosotros la experiencia. Entonces, mire, el Jueves Santo como que se adelantó lo que iba a ocurrir el Viernes Santo y el Domingo de Pascua en una cena. Y Jesús nos deja ese misterio para que a lo largo de la historia la Iglesia lo celebre. Por eso la Iglesia no hace otra cosa que cumplir el mandato de Jesús. Hagan esto en conmemoración mía. ¿Quién lo hace? Los apóstoles. Y para que se hiciera a lo largo de los siglos, los apóstoles iban a morir. ¿Quién lo iba a hacer? Los sucesores de los apóstoles. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Y los sacerdotes, llamados por los obispos exactamente al ministerio sacerdotal que se realiza in persona Christi, en la persona de Cristo Jesús.
Entonces, solamente un sacerdote, ¿verdad? Un presbítero o un obispo legítimamente ordenado por un sucesor de los apóstoles es el instrumento del Espíritu Santo para que exista la Santa Misa. Si no, sería una escenificación, un rito. Por ejemplo, la Iglesia Católica no cree que los hermanos anglicanos, y no es el momento de explicar por qué, no tienen la sucesión de los apóstoles. Ellos creen en la presencia de Jesús en la Eucaristía, pero su sacerdocio no es verdadero. Lo mismo los luteranos, también creyeron, pero tampoco tienen la sucesión de los apóstoles. Los hermanos esperados, separados, qué sé yo, metodistas, evangélicos de distintas categorías, pues creen que eso es un símbolo, pero no creen en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Y es una lástima, porque les digo que lo más grande, lo más santo, lo más poderoso, el que va a tener la victoria, sobre todo diremos al final, es exactamente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un sacerdote celebra la Santa Misa, quien lo usa es el mismo Jesús y el Espíritu Santo. Él pone las manos sobre el pan y el vino, pidiendo el Espíritu Santo. El que cambia es el Espíritu Santo. Y luego dice, tomen y coman todos de él, o tomad y comed todos de él en España, ¿verdad? Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, se entrega por vosotros. Y lo mismo hace con el cáliz, evidentemente. Ahí es Jesús, porque el sacerdote no dice, este es el cuerpo de Jesús, no, esto es mi cuerpo. Es Jesús quien está hablando a través del sacerdote. Qué misterio, ¿no? De fe y de amor. Por eso, para participar en la Eucaristía, debemos tener fe, creerle al Señor. Ha habido un montón de milagros a lo largo de la historia. Yo vi un milagro eucarístico en Corea del Sur, en Nahu. Vi una hostia convertirse en carne. La vi con estos ojos. A la distancia que tengo en este momento aquí el ordenador, la computadora, un poco más de medio metro. Pero mi fe en la Eucaristía no está porque vi un milagro en Corea del Sur, en la ciudad de Nayu o Nahu. Está en la palabra de Dios, lo que Cristo reveló, evidentemente. Y ahora podemos dar una pequeña definición de lo que es la Eucaristía. La Eucaristía es el mismo sacrificio de Cristo. Es sacrificio. Así como en la cruz, Jesús se sacrificó, fue sacrificado, se entregó. Cada vez que se celebra la misa, se hace presente esa entrega de Jesucristo, ese sacrificio, solo con una diferencia, que allí fue cruento y en el altar es incruento sin derramamiento de sangre. Por eso se llama también sacrificio eucarístico. Un sacrificio, vuelvo y repito, de valor infinito. No hay nada que tenga tanto valor como una Eucaristía. Una sola misa tiene más valor que todas las novenas, que todos los Vía Crucis, que todos los rosarios, que todas las jaculatorias, que todo lo que podamos hacer, porque es el valor infinito del sacrificio agradable a Dios Padre que hizo su Hijo Jesucristo, el Santo Jesucristo sin pecado, que ofreció precisamente por los pecadores para salvarnos del mal y darnos vida en abundancia. Es un sacrificio. Pero también la Eucaristía es un banquete. De hecho, el altar tiene forma de mesa. Es una mesa. Y ahí, en la Eucaristía, nos alimentamos fundamentalmente de tres cosas. La oración, la palabra de Dios, hay una mesa pequeña que se llama ambón, legío, donde se coloca el libro litúrgico para proclamar la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego el altar, donde el alimento es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Entonces la misa es un banquete con ese alimento increíble que hay que recibirlo con el corazón bien dispuesto, con una fe viva también en nuestro Señor Jesucristo.
Y la Eucaristía, mis hermanos, es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo como Dios está presente igual que el Padre en todas partes. Pero como hombre Jesucristo está en el cielo, subió al cielo, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Lo mismo que está en el cielo Jesucristo, está en el altar y luego permanece en el sagrario. Hay una sola diferencia, que en el cielo está visible y glorioso y en la Eucaristía está invisible bajo signos de fe. Pero eso se nos enseña también cuando hacemos la primera comunión. Recibimos a Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Cuando lleguemos al cielo, espero que todos lleguemos al cielo, como ya estaremos en el cielo, probablemente muchos habremos pasado primero por el purgatorio, pues ya no nos va a pesar nada, porque ya todo ha sido purificado y perdonado, evidentemente. Pero lo voy a decir de esta manera. Allí ya no nos va a pesar nada. Pero si algo nos llegara a pesar, sería el no haber valorado la Eucaristía. ¿Sabe qué triste? Que haya personas que lleguen a, qué sé yo, X años y nunca hayan profundizado en ese misterio maravilloso de nuestra fe y de nuestro amor. Yo creo, por ejemplo, que la pandemia fue causada por la acción del demonio. Y fíjese, una de las cosas negativas de la pandemia, Dios de las cosas malas saca cosas buenas, hay cosas buenas positivas también, fue que se cerraron las iglesias en una buena proporción y que ya no se podía celebrar la misa para el público, solo el sacerdote lo tenía que hacer en privado. Era privar sin querer de la Eucaristía al pueblo de Dios y a la iglesia. Y hay un peligro, me adelanto. Hay personas que se han acostumbrado a ver la misa por televisión. Por supuesto que una persona que no podía ir a la misa y quería por lo menos escuchar la palabra de Dios y verla por televisión, pues recibía una bendición, por supuesto. Pero ahora dice, bueno, no, yo la sigo viendo por televisión. No, mis hermanos. Cuando se permita que la pandemia lo desaparezca o ya realmente se abren las iglesias, debemos ir a la Eucaristía, porque ahí está realmente la presencia de Jesús. Yo luego lo digo de una manera picaresca. Le digo a la persona que dice, no, yo veo la misa por televisión, no hace falta que vaya. Digo, ¿qué te parece si cuando tú ves la televisión y ves que preparan, qué sé yo, un plato, una paella, por decir, un plato típico español, o agarren otro plato típico de los países de ustedes, o qué sé yo, una pizza, por decir algo, y usted dice, qué rica está esa paella que se ve ahí en la televisión, qué rica se ve esa pizza que está en la televisión, voy a comer esa imagen. O sea, no voy a almorzar paella que haga la esposa o que haga la persona en la casa, porque ya la comí por televisión. Se mueren de hambre. Evidentemente nadie se puede alimentar por una imagen de televisión. Y lo mismo pasa con la Eucaristía. O sea, es incomparable recibir el cuerpo de Cristo a decir, bueno, lo recibo espiritualmente. Es bien distinto, porque realmente la presencia viva de Jesús que viene a nosotros en la Santa Comunión con todo su amor, con todo su poder. ¿Qué disposiciones hay que tener? Primero, estar firmes en nuestra fe de creer que ahí está Jesús. Segundo, una hora antes, estar en ayunas. Solo se puede tomar agua, que no rompe el ayuno, a menos que uno esté enfermo y tenga que tomar medicinas o por enfermedad tenga que ingerir algún tipo de alimento. Ir decentemente vestidos a la iglesia, no como si fuera uno a una playa, qué sé yo, a un parque. Tenemos que ir decentemente vestidos. Tenemos que ir sin andar comiendo chicle, chocolate, caramelo, nada en la iglesia. Tenemos que ir unos minutos antes, no cuando ya el sacerdote está empezando, cuando ya está en el evangelio. Ojalá vayamos 15 minutos antes, como dice la Virgen en Medjugorje, para prepararnos a algo tan importante. Los acontecimientos importantes se preparan. Ir antes a la misa. Ir y no esperar allá afuera a ver
muchos hombres en muchos pueblos van y se quedan hablando entre ellos. Tienen otro momento para hablar. Cuando llegues, entra a la iglesia, adora al Señor, prepárate, dile al Espíritu Santo que te ayude para que luego participes con fe viva. La participación, porque no vamos a asistir a la misa, a cumplir un cumplimiento, vamos a participar. Vamos realmente a concelebrar, a celebrar. Tenemos que orar mucho para que tengamos sacerdotes. Solo el sacerdote puede celebrar la misa. El diácono puede hacer una liturgia de la palabra. Qué sé yo, la señora o el señor, que el sacerdote, porque tiene 12 pueblos y no puede celebrar misa cada domingo, y hacen también una celebración, es algo, una liturgia de la palabra, y dan a uno la comunión, pero no es misa. Solo el sacerdote puede celebrar la misa. Y la misa es única. Recuerden, tiene valor infinito. La liturgia de la palabra es válida, pero no tiene valor infinito como la Eucaristía. Por eso tenemos que orar para que tengamos sacerdotes, sacerdotes santos. Sin sacerdote no hay Eucaristía. Sin sacerdote no hay perdón de los pecados. Puede tener sus defectos, los que ustedes quieran. Solo Él, escogido por Jesús y por la Iglesia, puede ser instrumento para transformar el vino y el pan en la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús. Voy a leerles y a sacar conclusiones luego, entrando ya en el título en sí de la conferencia que habíamos dado a ustedes. Voy a usar capítulo 6 del Evangelio de San Juan. No leo en la Biblia, leo lo que me interesa de ese, por cuestión de tiempo también. Juan 6, 2 versículos, 51 y 58, dice así: quien come mi cuerpo, quien come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué le va a suceder? Vivirá para siempre. ¿Qué está diciéndonos el Señor? Pues está diciendo que nos va a llevar al cielo. Vivirá para siempre, aunque muera el cuerpo. No morirá para siempre, vivirá para siempre. Versículo 54. Lo dice con otras palabras: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ya la tiene. La misma vida que vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vida eterna. Versículo 54 también. Yo lo resucitaré en el último día. Claro, con una resurrección gloriosa. Lo mismo que la de Jesucristo. Y versículo 57, que comentaré posteriormente: el que come mi carne y bebe mi sangre, me come a mí, vivirá por mí. Son unas expresiones realmente impresionantes de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él también dijo ahí: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, no un símbolo. Y los que lo entendieron muy bien que se trataba de eso, porque algunos pensaron que Jesús se había vuelto loco y que para ser discípulos suyos teníamos que ser caníbales. ¿Quién iba a entender el misterio que Él por amor nos iba a dejar en la Eucaristía? Nadie. Por eso el demonio quiere a toda costa que se cierren las iglesias, que no haya sacerdotes, que no haya Eucaristía. Es lo que, si el demonio pudiera decir: yo quiero quitar una cosa de la iglesia, quitaría la Eucaristía, tenga la seguridad. Por eso cuando nosotros, pudiendo ir a misa, no vamos, pudiendo participar, no participamos. No hablo casos de pandemia que no se puede ir, o que si hay una persona que está enferma y realmente no puede ir, etcétera. Pero personas que realmente puedan, con uso de razón, santificar la fiesta, participando en este culto eucarístico que se le da gloria al Señor, gloria a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y miren, mis hermanos, voy a decirles algunos de los efectos que tiene la Eucaristía cuando participamos con las debidas condiciones. Es encuentro con la salvación de Jesús. Por eso la iglesia canta la vigilia pascual, el sábado santo, diciendo que más grande que la creación es la salvación de Jesús.
Cada vez que vamos a la Eucaristía con las debidas disposiciones, tenemos un encuentro con la salvación de Jesús en el Monte Calvario, aplicándolo a nosotros. Nos apropiamos de la salvación que gratuitamente nos da Jesucristo. Y tenemos un encuentro con las tres divinas personas. Cuando comulgamos, viene a nosotros Jesucristo como Dios y como hombre, pero también viene el Padre y viene el Espíritu Santo. Moran las tres divinas personas en nosotros. No es cuestión de sentimientos, de emociones, es cuestión de fe. Y ojalá el Señor nos dé la experiencia, ¿verdad?, existencial de captar ese valor tan grande que tiene la comunión. Cuando nosotros participamos en la misa y comulgamos, tenemos una unión íntima con Cristo de manera especial. Ahora le dije con las tres divinas personas, ahora hablo con Jesús mismo. Jesús dice, permanece en mí y yo en él. O sea, en el momento de comulgar, vive Jesús en nosotros y nosotros en Jesús. Y ocurre esto. La comunión nos perdona los pecados veniales. La comunión, la misa, aleja de nosotros los pecados mortales. La comunión nos aumenta la gracia santificante. La comunión nos santifica, nos hace santos. Si hay las debidas disposiciones. Algunas cosas diremos también a continuación sobre eso. La comunión tiene por gracia especial el nutrirnos. Nos nutre, nos vigoriza, nos alimenta y nos da fuerza. A lo largo de la historia ha habido santos y beatos que no han comido ni bebido por años ningún tipo de alimento, ni siquiera agua. No estoy exagerando, solo le voy a nombrar una mística de nuestros tiempos, Marta Robin, del sur de Francia. Su causa de canonización está en el Vaticano. Ella pasó más de 30 años sin comer y sin beber. Además, sufría los estigmas de Cristo y sentía la pasión del Señor. El jueves, ¿verdad?, Jesús sudó sangre. El viernes derramaba sangre. Y nunca los médicos pudieron entender cómo, sin comer, sin beber y sangrando todas las semanas, ella podía resistir. ¿Saben de qué se alimentaba? De la comunión. Comulgaba solo un día, los miércoles, y entraba en un éxtasis. Se alimentó por muchos años con la comunión. La comunión es Jesús, el pan vivo bajado del cielo. Y con esto otro santo que no es el caso ahora de analizar ese punto, porque la Eucaristía nutre. Esta mañana estaba hablando con dos personas que están preparándose como tanta gente a la Semana Santa y me decían ambas, son dos hermanas de sangre también, que estaban ayunando a pan y agua durante 40 días. Una de ellas, le dije que lo iba a comentar hoy en la conferencia de la tarde, dice que va a misa todos los días, todos, y comulga todos los días. Y dice, lo que a mí me da fuerza, ya está en el día 30 y no sé qué, de los 40 días que está ayunando, creo que completa el día Domingo de Ramos, ¿verdad? Dice, lo que a mí me da fuerza es exactamente la comunión y la Eucaristía. Esto es importantísimo, porque a veces comulgamos distraídos, mirando el reloj, y a veces muchachos quizá que hasta andan viendo su móvil, su celular para ver qué contestan, o a ver quién llamó, o qué sé yo, estamos viendo, qué sé yo, el vestido de fulanita, de menganito, o no sé qué andamos viendo. ¿Cuántas vueltas da el ventilador que está allá? Deberíamos realmente cerrar nuestros ojos, entrar en la intimidad, dejarnos amar por el Señor y pensar en este misterio tan grande que estamos hoy explicando para que la Eucaristía tenga en nosotros unos efectos realmente impresionantes.
La Eucaristía, cuando alguien recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, nos fortalece de un modo especial en la caridad y en el amor. De hecho, llamamos también a la Eucaristía el sacramento del amor, porque por amor hizo eso Jesucristo. Y Jesús nos dio en la última cena el mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. San Juan sí explica eso. Y también explica el lavatorio de los pies, para indicarnos el sentido de lo que es la Eucaristía y la misa. Es el servicio, es la entrega. Lo vamos a explicar con un poquito de mayor profundidad en lo que viene ahora. La Eucaristía es sacramento de unidad. Nos une no solo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Virgen María, a los que están en el cielo, a las almas benditas del purgatorio. Nos une al cuerpo místico de Cristo, nos une a la iglesia. Y si estamos comulgando todos tenemos a Cristo dentro, estamos unidos como nadie. Lo que más une una familia es cuando el esposo, el papá, la mamá, los hijos van a comulgar con el corazón debidamente preparado. Ahí está el mismo Dios uniéndolos. No hay nada que una más que la Eucaristía, que nos la da el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él mismo es el vínculo también de unión entre el Padre y el Hijo. Entonces, es fuente de una unidad, de una gran unión. De hecho, la llamamos comunión, común unión. Cuando tú comulgas, cuando yo comulgo, estamos unidos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a los santos del cielo, a la iglesia peregrina en la tierra, al cuerpo místico de Cristo, a las benditas ánimas del purgatorio, en un solo cuerpo. Bien. Por eso entendemos lo que dice Jesús. Si a la hora de presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya, no sigas. Ve, deja la ofrenda ahí, ve a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar la ofrenda. Porque para poder, perdóneme que se lo diga de esta manera, que no es ninguna falta de respeto, para poder tragar a Cristo, yo tengo que tragar a mi hermano. ¿Por qué digo esto? Porque a veces usamos esa expresión: yo a ese no lo trago. ¿Por qué? Porque le tengo odio, le tengo rencor, le tengo resentimiento. Y participar en la comunión significa perdonar a mi hermano. Por eso en el Padre Nuestro decimos: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Y por eso también nos damos, no ahora por la pandemia, el abrazo de la paz, para indicar que estamos en comunión también con nuestro prójimo y entramos en la comunión también con Dios nuestro Señor. Y mire, el que comulga, dice Jesús, permanece en mí y yo en él. Qué interesante. En sí, la presencia de Jesús sacramental dura en nosotros lo que duran los accidentes en nuestras vías digestivas. Accidente de pan, de pino, etc. Dicen los entendidos que aproximadamente unos 15 minutos después de comulgar queda todavía Jesús sacramentado, ¿verdad? Con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. De ahí lo ideal sería que cuando termine la misa nos quedáramos unos 10 minutos más dándole gracias porque Él está en nosotros. Pero cuando vamos por cumplimiento, ya cuando el sacerdote está dando la bendición, ya salimos corriendo. A veces ya el que tiene llave va del vehículo, ya va tocando para ver el vehículo suyo para abrir, para que no se haga fila, qué sé yo, no se haga atasco en el momento. Y debiéramos permanecer un tiempo más con Jesús, unos minutos, agradeciéndole y dejando que Él obre en nosotros a su hermosa manera. Ahora miren, la comunión, la misa, nos convierte en ofrenda. Dice que la misa es el sacrificio de Cristo, ¿okay? Pero también es el sacrificio de la iglesia. ¿Cómo que es el sacrificio de la iglesia? Sí, la iglesia lleva al altar el trabajo, la alegría, la sana diversión, el servicio, el esfuerzo, el misterio de la cruz, lo lleva. Todo lo bueno que hace. Si va a misa una vez a la semana, toda la semana la lleva al altar.
Si es diario, todo lo que ha hecho ese día lo lleva al altar. Por eso el sacerdote dice, oren hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por eso la Virgen dice, Medjugorje, que la misa sea su vida y que su vida sea una misa. Yo voy al altar, voy a la iglesia a unir los sacrificios que hago en el trabajo, en el estudio, en el cumplimiento de mi deber, al sacrificio de Cristo. Si yo no lo uno al sacrificio de Cristo, no tienen valor. Es como si se separara un sarmiento de la cepa, de la vid, no daría fruto. El sarmiento unido a la vid da uvas. La persona, si no está unida realmente a Cristo, no puede hacer nada. Lo dice Jesús, en el capítulo 15 también de San Juan. Entonces yo llevo al altar mi vida. ¿Y dónde se simboliza la entrega? Primero, la participación a donde voy. Segundo, hay algunos elementos. Primero, ven que el sacerdote agarra el vino y echa unas gotitas de agua. El vino simboliza a Jesús. Y el agua nos simboliza a nosotros. Dice que como el agua se une al vino, nosotros nos unimos a Cristo. Y esa agua simboliza el sacrificio que hacemos, que lo vamos a unir al sacrificio de Cristo que va a estar en unos minutos ahí en el altar. Segundo, nuestra ofrenda está en las hostias. El ofertorio, así se llama ese momento de la misa. Le ofrecemos a Dios las hostias y el vino, que son el símbolo del trabajo y del esfuerzo del hombre, evidentemente. Y también hay otra ofrenda, que es la colecta que se recoge. O sea, el dinero, porque es la ofrenda de nuestro sacrificio. Quizá las hostias y el vino, bueno, la compra el sacerdote. Pero cuando damos una ofrenda, nos cuesta, porque esa parte de meter la mano en el bolsillo, en la cartera, y hay en lugares donde no se entiende. La gente da lo menos que puede o no da nada, porque no sé qué piensa. Olvidan de que esa es una manera de ofrendar a la iglesia, al culto, a las flores, las hostias, el pago de la corriente eléctrica, qué sé yo, el sacerdote. Es una ofrenda que hay que dar. Sería interesante que analizáramos qué ofrenda doy yo. ¿Para qué ofrezco yo? ¿Para que alguien crea que estoy ofreciendo mucho? ¿O soy muy tacaño? En Venezuela decimos muy pichirre para que aprendan una palabra venezolana. Y de acuerdo a lo que uno siembra, así recoge. La Biblia dice el que siembra tacañamente, tacañamente recoge. Hay más alegría en dar que en recibir. Y luego hay otro momento. Cuando termina la anáfora, que dice el sacerdote, por Cristo, con él y en él, que ustedes lo hacen en silencio, hay un amén que es importante antes del Padre Nuestro. Ese amén es la participación donde dice, todo lo que se ha estado celebrando en el altar, así es, así sea, así lo creo, amén. Ese amén debiera ser casi gritado. Es el amén más importante de la Santa Misa. Ahora miren, cuando yo sacerdote tomo el pan y digo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, o tomo el cáliz de mi sangre, yo estoy diciendo no solo que el cuerpo de Cristo real se entrega, como pasó en la cruz, sino que ahora mi propio cuerpo, en la Biblia el cuerpo no es lo que entendemos por cuerpo en castellano, la parte distinta de nuestra alma, lo que es nuestra carne, los órganos, no. Cuerpo es la persona en la Biblia. Okay. Cuando Cristo dijo, esto es mi cuerpo, también es mi persona que se entrega mañana en la cruz por ustedes y se entregará cada vez que ustedes celebren la Eucaristía. Pero yo sacerdote, cuando digo esto es mi cuerpo que se entrega, estoy diciendo, esta es mi vida sacerdotal que se entrega por ustedes, al servicio de ustedes. ¿Cómo? Evangelizando, administrando el sacramento de la confesión, administrando la Eucaristía, orando por los enfermos, qué sé yo, sirviendo a la comunidad. Allí te ofreces tú también. O sea que participar en la misa no es estar sentado así como una banca o mirando allá bostezando.
vas a ofrecer al Señor tu propia existencia unida a la de Cristo para que sea redentora. Entonces sí, cuando tú sales de la iglesia con todo ese poder y esa fuerza, todo lo que vas a hacer lo vas a hacer con amor, lo vas a hacer con calidad, lo vas a hacer con excelencia, lo vas a hacer con el poder de la cruz de Cristo, vas a sonreír a tu hermano, vas a consolar al afligido, vas a hacer las obras de misericordia, porque Cristo está realmente en ti y lo ofreciste tu vida. También ofreciste tu sufrimiento, la cruz, tu dolor. Entonces vas a tener más paciencia, más fuerza a lo largo de la semana, porque todo eso fue ofrecido en la cruz. Y ahora la gracia de ese sacramento va a continuar a lo largo también de toda tu vida. La Eucaristía nos convierte en ofrenda. Nos llama a servir a los demás. Como Cristo lavó los pies a sus discípulos, Juan les decía que no colocó la fórmula de la consagración, nos presenta que Jesús en la última cena lavó los pies. Acuérdense lo que dijo el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, ha venido a servir y dar la vida. En este mundo la gente cree que el que sirve es un tonto, mientras que el que es servido es importante. No es así. Los que aquí son los primeros, dijo Jesús, serán los últimos, mientras que los que aquí son los últimos para los seres humanos serán los primeros en el reino de los cielos. Y miren qué interesante, voy a decir el último pensamiento, no sé si es el último, el penúltimo pensamiento. Hubo un filósofo ateo llamado Feuerbach, materialista, que dijo una frase que quedó acuñada, dijo, el hombre es lo que come. Es como diciendo, el ser humano solo es un componente orgánico y materialista. Pobrecito, ¿no? ¿A qué reducía el hombre? Y eso que él pues tenía su inteligencia, el hombre es lo que come. Y hay luego teólogos que han sacado de esta frase de un ateo una enseñanza para la Eucaristía. Esta es la enseñanza que quiero decirles y se la digo con todo mi corazón. Miren, el principio vital más fuerte, ahora explico esto, asimila al más débil. ¿Cuál es el principio vital más débil? Pues es el mundo mineral, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el otro principio vital que está por encima del mineral? El vegetal. El vegetal, ¿verdad? Es el que toma, asume al mineral. Lógico, es más fuerte ese principio. Pero hay otro principio vital por encima del vegetal. ¿Cuál es? El animal. Entonces los animales toman, sea los minerales que están debajo de ellos, sea también los vegetales. Y luego por encima de los animales, de esa clase, ¿verdad? Está el ser humano. El ser humano es un principio vital. ¿Qué hace ese principio vital? Asume, evidentemente, a los animales, pues, comemos, ¿verdad? Qué sé yo, un pollo, una codorniz o un pescado, o también vegetales, ¿verdad? Qué sé yo, una fruta, etcétera, por decir algo, y también nos servimos de los minerales. ¿Y cuál es el principio vital más grande? Es Dios. Ahora pasa lo siguiente. Cuando nosotros asumimos, sea un animal, comiendo un animal, sea vegetal o sea un mineral, no nos convertimos en aquello que comemos. Al contrario, lo que comemos lo asimilamos. O sea, si comemos lechuga y tomate o comemos pan, ese pan, esa lechuga, ese carne o ese pescado se convierte en mí, no yo en él. ¿Y cómo se convierte en mí? Se convierte en cabello, yo tengo poco, se convierte en glóbulos rojos, en glóbulos blancos, en hueso, en piel, en carne. Evidentemente, una parte, otra parte, luego el mismo organismo la expulsa, como sabemos. En la Eucaristía es diferente. Acuérdense la frase de Jesús, el que me come, vivirá por mí. Cuando usted y yo comulgamos, nosotros nos convertimos en Jesús. Nos cristifica el Señor. Ese es un efecto impresionante de la Eucaristía, si tenemos las debidas disposiciones. Por eso San Pablo dijo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo,
es Cristo quien vive en mí. Y en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, para mí la vida es Cristo. La Eucaristía tiene un poder inmenso, es el signo de victoria. Vemos barbaridades hoy, veremos otras más grandes tal vez, pero el Señor nos va a dejar en la iglesia la Eucaristía. Quizá por algún tiempo, por las persecuciones que habrá en el mundo, quedará reducida a grupos más pequeños. Pero al final, la Eucaristía y la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos van a dar también el triunfo sobre toda nuestra vida. Si me faltó también decir otra cosa, solo la voy a decir porque ya realmente no tengo más tiempo. La Eucaristía es fuente de sanación. De hecho, decimos cuando vamos a comulgar, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Se acuerdan de la hemorroísa que tocó el borde de la túnica de Jesús? Digo, si logro tocar la túnica de Jesús, quedaré sana. ¿Y qué será nosotros que no tocamos la túnica de Jesús? Lo recibimos a Él con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Hagámoslo con fe. Lo raro no es que haya sanaciones en una misa. Lo raro debiera ser que no las haya si participamos en ella con fe. Uno no va a misa por cumplir, cumplo y miento. Uno no va a celebrar la misa para que la misa se acabe. Uno no va a la misa porque si el sacerdote dura más de 30, 35 minutos, nos salimos de la iglesia. No entendemos el misterio tan grande de fe y de amor que el Señor nos ha dejado en la Eucaristía. Pidámosle que nos dé la gracia y el Espíritu Santo de valorar este misterio y de gozar, disfrutar de los efectos que tiene también su participación. Digamos como la hemorroísa, tocaré el borde de tu manto, Jesús, sentirás que hay alguien a tu lado, soy yo. Mírame tal como soy, perdóname, Señor, he pecado, necesito tu salvación. Sáname ahora, toca mi enfermedad y te glorificaré toda mi vida. Y tú me dirás, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y tú me dirás, tu fe te ha salvado, vete en paz. No se alegren porque no tienen la Eucaristía. Entristezcanse porque no la tienen. Pídale al Señor que nunca falte la Santa Misa en sus parroquias, que nunca falten sacerdotes que la celebren y que nunca falten las circunstancias para poder participar. Gracias, Jesús, por este tesoro tan grande, misterio de fe y de amor. Amén. Bien, queridos hermanos, gracias por su atención. Me alargué unos minutos. Pues vamos a darle 3 o 4 minutos para 2 preguntas si las hay y luego le damos la bendición con mucho cariño. Celebraré esta tarde la misa dentro de más o menos 1 hora y media. Voy a encomendarles a todos ustedes. Muy bien, padre. Ha gustado mucho su conferencia con este tema sobre la Eucaristía, que a todos nos ha llegado, nos ha ayudado un poquito más. Tenemos un par de preguntas. Mire, tengo un familiar que va a misa los domingos, pero nunca ha comulgado. ¿Es correcto? Si no lo es, ¿le puedo dar algún consejo? Evidentemente que no podemos juzgar a la persona, podemos juzgar el hecho. Es como una especie de contradicción. En sí, la Iglesia, en los mandamientos de la Iglesia, nos invita a comulgar por lo menos una vez al año. Ese es un mandamiento de la Iglesia, ¿ok? En tiempo de Pascua Florida se dice también confesar por lo menos una vez al año. Pero evidentemente que conociendo todo este gran tesoro, sería como una incoherencia hacerlo.
Y se lo voy a decir de esta manera. Imagínese que una persona es invitada a una comida y que no va a comer. Es como una contradicción. Ahora, ¿por qué esa persona no comulga? No lo sabemos. Quizá no se ha confesado y hay algo que no ha confesado. Quizá lo ignora, quizá piensa que así está bien, pero evidentemente no es lo que el Señor quiere. Él lo invita a recibir su cuerpo y a beber su sangre. En Medjugorje la Virgen dice que comulguemos con la mayor frecuencia posible. Lo ideal, si uno está preparado, es que siempre que vaya a la misa comulgue. Eso es lo ideal, evidentemente. Pues no está bien. Ahora, ¿lo juzgamos a la persona? No, no lo juzgamos. Pero lo que Dios quiere, para algo nos dejó la Eucaristía, es para que participemos. ¿Otra pregunta? No, que no tenía puesto el micro. Nos piden el nombre de Santa Marta. ¿Ha dicho el nombre completo de una No, no persona? Santa. Marta Robin. Se escribe Rubin, francesa. Rubén Marta francesa, Rubin. perfecto. Murió, no me acuerdo la fecha exacta, pero murió en 1960 y pico, 70 y pico, algo así. Me acuerdo que hablando con el padre Emiliano Tardí, él la visitó, o sea, comentamos que él visitó porque ella se quedó ciega y se quedó también prácticamente paralítica, o sea, era una víctima realmente. Sí. Vale. Bien. Última pregunta. Si tengo un pecado venial, un ataque de ira, he mentido y no he podido confesarme, ¿puedo comulgar y confesarme más tarde? Por supuesto, es que miren, lo que uno no puede comulgar es en pecado mortal, sin haberse confesado antes. Los pecados veniales los perdona la Eucaristía también. Los pecados veniales, con un acto de contrición, qué sé yo, una ejaculatoria, rezando el Padre Nuestro, pues también se perdonan. Uno puede comulgar en pecado venial. No se puede comulgar en pecado mortal sin haberse arrepentido y confesado. ¿Ok? Bueno, no queremos quitarle más tiempo, estamos un poquito prolongados. ¿Había otra pregunta? No hay ninguna. Estamos un poquito fuera. Pero gracias por la canción. Ahora se la van a pedir por los medios, ¿vale? Ah, no, no es mía, pero es muy hermosa. Hay otro pedazo de una canción que dice: milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Ese es un pedacito, una estrofa de otra hermosa canción que me gusta también. Muy Dios bien, le bendiga muchísimas ricamente, gracias, hermanos. padre. Les bendigo. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por las enseñanzas de hoy y a todo el mundo, por favor, que acuérdense de ayudar al padre, ¿vale? En lo que puedan, que ahora se va de Paraguay, se va hacia Miami. Y padre, si quiere decir alguna cosa de despedida. Sí, oren mucho por los sacerdotes, oren también por mí. La Virgen dijo: los sacerdotes no necesitan que los critiquen y hablen mal de ellos, necesitan que oren por ellos. Si mi hijo los eligió, mi hijo sabe por qué. Ellos le darán cuenta a Dios también de sus obras. No los juzguen, no hablen mal de ellos. Cuando vean algo negativo, oren por ellos. Bien. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Un abrazo virtual, pero la bendición de Dios no es virtual. Los quiero mucho y hasta el próximo sábado, Dios mediante.